Solo Jesús es el camino. Primer punto. Segundo punto. Si Jesús es el camino y yo tengo que imitar a Jesús y tengo que adorar a Jesús, tendré que hacer una labor de purificación y de crítica con todo aquello o con todos aquellos que me separen de Jesús. O dicho de otra forma, no solamente no voy a seguir otras religiones o hacer una mezcla, es que no puedo votar a todos los partidos políticos por igual. Y esto es una cosa que hemos olvidado. No todos, pero sí la mayoría. Vamos a ver, tú eres católico, se supone que practicante, vas a misa, comulgas, te confiesas, vale, y luego resulta que das tu voto a un partido que dice que los padres no tienen la última palabra en la educación de sus hijos. ¿Pero cómo puede ser? Das tu voto a un partido que permite que las niñas aborten incluso sin el consentimiento de sus padres. ¿Pero cómo puede ser? No puede ser. Ahora, ¿tú qué quieres? Si tú lo que quieres es que te digan siempre lo que quieres oír, eso es una cuestión. Pero si tú lo que quieres es seguir a Jesús, tendrás que someterte a una purificación. No puede ser que tú votes a determinados partidos políticos. Pero ¿cómo se puede ser católico practicante, incluso cura, por ejemplo, y votar a partidos que justifican el terrorismo? Ya que en nuestro país han encontrado armas hasta debajo de los altares, que las guardaban allí los curas. Cierto que esto es de hace unos años, pero esto es una realidad. ¿Pero cómo puede ser? Y eso es una cosa. Y la otra, por ejemplo, con el tema del aborto y de todo lo demás, ahí está. No será culpa nuestra, y me refiero nuestra en el conjunto y en parte, en esa parte más implicada, que determinados partidos políticos hayan hecho lo que han hecho, aprobando leyes inicuas, porque saben que sus votantes católicos primero son votantes suyos y después son católicos. Si los líderes de esos partidos, que todos sabemos quiénes son, bueno, o quiénes serán, eso no lo sabemos porque están las quinielas ahora, ¿verdad? Pero bueno, da igual, más o menos son los mismos perros con distintos collares. Si los líderes de esos partidos, cuando hacen el programa electoral y dicen vamos a ampliar la ley del aborto, vamos a poner la eutanasia y vamos a hacer que, si cuando hacen eso dicen, oye, un momento, ¿cuántos votantes católicos tenemos en este país? Con un 85-90% de católicos bautizados. Bueno, con un 30% de católicos practicantes, tampoco es que de ese 30% sean muchos de ellos votantes de pero siempre los hay. Bueno, oye, es que a lo mejor esto nos supone 1 millón de votos. 1 millón de votos. Es que 1 millón de votos repartido en determinadas provincias quizá nos representen 20 escaños. Es que 20 escaños puede ser ganar o perder las elecciones, porque si tienes una perspectiva de arrasar con una mayoría absolutísima, entonces a ese señor le da igual. Pero si estás ahí, que si ganas, que si no ganas, es momento que a lo mejor 15, 20 escaños, si los católicos simpatizantes con ese partido, que simpatizan por lo que sea, por tradición familiar, por ejemplo, y porque muchas cosas en política es como en el fútbol. ¿Por qué soy yo del Real Madrid? Pues yo no lo sé. ¿Y por qué el otro es del Atleti? Seguramente tampoco lo sabe. Esto es una cosa que no sé si es que se nace así o qué, pero en todo caso, pues esto no tiene, es así. Bueno, tú simpatizas con ese partido político. Me parece bien, pero hazle saber a ese partido político que primero es Dios. Y si tú no le haces saber a ese partido político que para ti primero es Cristo, entonces estás traicionando a Cristo. Porque tú estás adorando, es decir, poniendo en primer lugar, y eso significa adorar, estás adorando al líder de ese partido político.
Y entonces cuando te lo dicen, te escuece. Y dices, ya está la Iglesia metiéndose en política. Pues no estamos metiéndonos en política. Al contrario, más clarito habría que hablar. Con toda claridad, que no estamos diciendo a quién votar, que estamos diciendo a quién no votar, que es distinto. ¿A quién votar? Muy difícil que la Iglesia lo diga, pero a quién no votar sí. La Iglesia tiene muchas veces el deber de decir a quién no votar. Es que no dijo que no se podía votar a Hitler. ¿Lo dijo? Claro. Y también dijo que no se podía votar a los comunistas en la época de Stalin. ¿Lo dijo? Claro que lo dijo. Lo que pasa es que hoy decimos, eso está muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque lo vemos con un montón de años de diferencia. Pero en aquella época fue muy difícil. Cuando el Papa Pío XI hace leer en las iglesias católicas de Alemania la Mitbrennender Sorge contra Hitler. Y el Papa tuvo lo que hay que tener para obligar a los párrocos católicos alemanes a leerlo. Y lo leyeron. Y supongo que habría muchos católicos alemanes nazis que se sentirían muy mal con su iglesia. Y que a lo mejor dejaron de ir a misa. También hay católicos españoles, repito, poquitos, que les gusta y les encanta y prefieren seguir votando socialista, hagan lo que hagan los socialistas. Su responsabilidad es. Pero la Iglesia tiene que ser muy clara. Tú no puedes con tu voto llevar al Parlamento a una fuerza política que está propugnando el aborto, que está atacando la familia y que está quitándole a los padres el derecho a tener la última palabra en la educación de sus hijos. Porque si lo haces, eres responsable de eso. Se dice, y ya es un paso, que los políticos católicos quedan excomulgados. Esta es la doctrina de la Iglesia, si en el Parlamento votan una ley abortista. Salió a debate, ya lo sabéis, cuando se hizo la última ley y el señor Bono y otros quedaron automáticamente excomulgados, porque es excomunión automática. Oiga, yo he visto que cuando se ha aprobado, por ejemplo, una de las leyes económicas, Antonio Gutiérrez, diputado por el PSOE, que en su momento fue el líder de comisiones obreras, ese día rompió la disciplina de partido, lo dijo públicamente y no votó. O sea, un señor que procede de los sindicatos se atreve a desafiar al sistema por una ley económica que él consideraba injusta. Bueno, es una opinión, y no pasa nada. Yo no sé si estará en las listas siguientes, pero este señor se ha jugado su puesto de trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Volver ahora? Este señor, que era un obrero, va a volver, si no sale de diputado, va a volver a la mina, o va a volver a la oficina, o va a volver a enchufar cables. Oye, este señor merece mi respeto. Podré no estar de acuerdo con él, pero merece mi respeto. En cambio, los diputados católicos, muchos de ellos, además, llevan ya muchos años, y por lo tanto ya, aunque dejaran de ser diputados, cobran para toda la vida un buen sueldo. Esos no, esos no. Uno que procede de los sindicatos se enfrenta con el gobierno y dice, yo no voto. Y los diputados católicos no. Los diputados católicos, fieles al partido, votan. Quedan excomulgados. ¿Y los votantes? A los votantes nadie les hace nada. Pero ¿por qué está allí ese diputado? Llamémosle, por ejemplo, el señor Bono, porque es el conocido, ¿no? ¿Por qué está? Porque ha habido millones de votos que le han puesto allí. Una parte de esos millones de votos son católicos practicantes. A Bono les comulgan, a sus votantes no les hacen nada. A mí me parece que hay una cierta injusticia en este sistema, que conste que me parece muy bien que excomulguen a Bono, y yo no tengo nada contra Bono, que por otro lado en muchos aspectos me cae muy bien. Hubiera querido que en ese momento hubiera sido tan valiente como Antonio Gutiérrez, el sindicalista. Oiga, y si excomulgan a Bono, ¿por qué no a los votantes, que nadie les hace nada? Por eso, repito, necesitamos hacer una terapia de choque. Es imprescindible. Hay esperanza, de verdad que sí. Pero esta esperanza requiere una cura radical.
Cristo es la verdad. Cristo lo encontramos en los evangelios. Tenemos que volver a recuperar las motivaciones religiosas en nuestro obrar, el miedo y el interés, y sobre todo practiquemos el agradecimiento por ti, Señor. Segundo, Cristo es el camino, no un camino, sino el camino. Y eso significa que no todas las religiones son iguales, y eso significa que los católicos no pueden votar a cualquier partido político. Tú puedes tener tus simpatías y en función de esas simpatías podrás decirme que te ves absolutamente incapaz de votar, por ejemplo, al PP. Lo entiendo. La Iglesia jamás te dirá a quién tienes que votar. Pero tus simpatías, que son legítimas, repito, quizá vienen de tradición, tus simpatías no pueden estar por encima de tu fe, porque si tus simpatías están por encima de tu fe, has dejado de considerar a Cristo como tu Dios, como el camino, y le has puesto al nivel de un personaje que hay que ver. No digo a quién tiene que votar, pero así a quién no. Y si no, aténgase usted a las consecuencias. Digámonos esto, y digamos esto. Empecemos por los nuestros. No todo es igual. Ni todas las religiones son iguales, ni podemos votar a cualquier partido político. Si nosotros no hacemos esta terapia de choque, no podemos ni tener esperanza, ni transmitir esperanza. Si los católicos, al menos los católicos practicantes, nos comportáramos de este modo, estoy seguro de que todos los partidos, todos, no solamente unos, sino todos, nos tendrían en cuenta. Y dirían, ojo, que no puedo jugarme el voto de un 30%, de un 40% de la población. No puedo, porque si hago esta ley, quizá gano el apoyo del poderosísimo lobby gay. Muy bien, pero pierdo el apoyo del 30% de los votantes católicos. En cambio, como los católicos, muchos, o por lo menos algunos, prefieren seguir adorando al partido político, cegando además los ojos a la realidad, entonces pasa lo que pasa. La terapia existe, la esperanza es posible, pero tenemos que aplicarla. Que Dios nos ayude.